Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de Saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de Saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de Saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de Saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas.
Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe Recuperando la Territorialidad Indígena, Títulos Coloniales y Republicanos. ¿De qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y republicana? ¿Qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Cómo hacer para que los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades como las campesinas y afro? ¿Qué pasará con los predios de propiedad privada que coincidan con ellos? Recuerda conectarte con nosotros todos los miércoles a las 10:30 de la mañana por Contagio Radio. Tendremos 3 invitados especiales. Encuentro de Saberes, 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 1 de julio a las 10:30 de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro tercer informe de Encuentros de Saberes, Territorios Indígenas en Disputa. Pues yo soy Camila de Contagio Radio y me enorgullece poder presentar nuevamente estos informes. Nosotros vamos a estar haciendo unas pequeñas intervenciones precisamente para reiterar este espacio que le abrimos a la comisión para poderlos escuchar, poderlos y poderlas escuchar en este espacio virtual, pero finalmente pues este espacio es de ellos, nosotros simplemente somos el canal para llegar a todos ustedes. Quisiera saludar inicialmente a quienes están conectados internamente en este conversatorio, en este entrega del informe, pero también a los 115 pueblos indígenas de Colombia y a quienes nos escuchan desde diferentes partes del territorio nacional por este Facebook Live, ya sea en vivo o en la transmisión que se va a estar viendo en los próximos días del pregrabado. Pero pues antes de empezar, yo quisiera entregarle estas palabras, este espacio a Camilo Niño, quien ha estado con ustedes, para quienes no se han conectado a los anteriores informes o para quienes lo han hecho, pues Camilo es vocero de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien ha estado también respaldando esta entrega de informes. Y pues Camilo, buenos días y de una hablemos de qué se trata este tercer informe y por qué es importante que sigamos muy atentos y atentas a los anteriores informes para que vean la repetición y a los dos que nos hacen falta. Camila y Contagio Radio, muy buenos días. Quiero en primer lugar resaltar esta alianza entre Contagio Radio y la Secretaría para llegar a nuevos actores, y quiero extenderle un saludo especial al pueblo arhuaco, que es al que pertenezco, Sierra Nevada, Santa Marta, enviarle un saludo, y a los 115 pueblos indígenas que a nivel del territorio nacional nos pueden escuchar hoy o se pueden estar conectando más adelante. Y por supuesto, un saludo especial a todos esos pueblos indígenas que tienen resguardo de origen colonial y republicano. Estos informes lo hemos construido desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en cabeza del Observatorio de Derechos Territoriales, con la finalidad de poner en el público, no solamente indígenas, sino académicos, los que toman las decisiones, nuestro vocero político,
sectores sociales, para que tengan insumos y empezar a disminuir un poco también esos mitos que se han construido alrededor de los territorios indígenas. Por eso, el día de hoy vamos a estar hablando sobre recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Por ello, hemos invitado a 3 grandes expertos, amigos de pueblos indígenas, que conocen sobre estos resguardos. Por ello, en primer lugar, quiero presentar a Jairo Guerrero, que nos va a estar acompañando el día de hoy, delegado por autoridades indígenas de Colombia por la Pachamama, delegado actualmente de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y una persona experta en tema de resguardo de origen colonial y republicano. De igual manera, al compañero Fernando Mayorga, es abogado y tiene un doctorado en Historia del Derecho de la Universidad de Navarra, España, una persona que ha dedicado toda su vida en estudiar todo el tema que tiene que ver con conflictividad territorial y es una de las voces que hoy nos va a comentar sobre el resguardo de origen colonial y republicano. Y por último, la voz femenina de este equipo, experta también en temas de derechos territoriales, tanto de sectores campesinos como indígenas, la compañera Jennifer Mojica, que actualmente hace parte de este equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión. Y con ustedes, darles la bienvenida, agradecerles nuevamente a todos los que se conectaron y los que se van a conectar a este espacio, un espacio de aprendizaje, y casualmente queremos discutir este tema que está en controversia, que es el tema de la ejecución del decreto de resguardo origen republicano, resultado de un trabajo de años, desde 2014 hasta la fecha, y es el resultado que tenemos hoy como propuesta de proyecto que vamos a estar conversando también. Por ello, compañeras Jennifer Mojica, Jairo Guerrero, Fernando Mayorga, muchas gracias por ese ánimo de participar, de aclarar dudas y ampliar todo su conocimiento a nuevos actores y nuevos oyentes que en este momento se están conectando. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente a Contagio Radio y que esta alianza se siga articulando. Bueno, muchas gracias a Contagio Radio, Camila, por tu bienvenida y a Camilo, secretario técnico de la CNTI, por dar estos espacios para poder dialogar con la comunidad en general, estos temas que representan problemáticas para la garantía de los derechos territoriales indígenas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una conversación con Jairo Guerrero y con Fernando Mayorga alrededor de 3 preguntas orientadoras que hemos definido para que el público sepa y haga seguimiento. La metodología que vamos a utilizar es que vamos a ir abordando cada una de las preguntas y cada uno de los panelistas van a expresar sus opiniones y sus respuestas y al final, si el tiempo nos alcanza, vamos a tener un espacio también para recoger preguntas que se estén presentando en el chat y en otros medios por los cuales ustedes van a interactuar con nosotros. Entonces, las 3 preguntas que vamos a desarrollar son, primero, de qué manera son reconocidos los derechos territoriales indígenas en la época de la colonia y la república. La segunda es, ¿qué deber tiene actualmente el ciudadano frente a los resguardos? Y el tercero es, ¿cómo hacer para que la garantía de los derechos de los resguardos coloniales y republicanos no afecten a otras comunidades? Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a pedir a Jairo y a Fernando que seamos muy cumplidos con el tiempo. Yo les voy a avisar cuando les falte 2 minutos para cerrar su intervención con el ánimo de que puedan concluir. Entonces, frente a esta primera pregunta sobre de qué manera se reconocían los derechos territoriales indígenas en la época colonial y república, yo quería hacer como una breve contextualización que facilite al público también entender lo que Jairo y Fernando nos van a sacar, que desde la corona española
desde que se estableció en América la corona española, fueron reconocidos los derechos de las comunidades indígenas a la posesión de las tierras que ocupaban de manera ancestral, y de esta manera hemos visto cómo a lo largo de estos siglos se han venido presentando distintas figuras jurídicas por las cuales se reconocen los derechos territoriales de los indígenas. La figura puntualmente del resguardo indígena comenzó a usarse en nuestro país a finales del siglo XVI, de momento en el cual, a partir de las políticas para la reducción de los pueblos indígenas, se empezaron a generar esas definiciones territoriales llamadas resguardos o reservas, en los cuales se fueron confinando los pueblos indígenas que inicialmente estaban expandidos a lo largo y ancho del territorio. Ya hacia 1590, finales del 1590, se empieza a hacer uso por parte de la corona española de las figuras de los visitadores o de los oidores, que eran personajes que venían junto con las comunidades indígenas a identificar, especialmente a través de límites geográficos o artifinios, cuáles eran los límites de los territorios que las comunidades indígenas originarias necesitaban para vivir y para con posterioridad en los siglos XVII y en la primera parte del siglo XVIII, se desarrollaron distintas normas proteccionistas de esos derechos territoriales indígenas que venían siendo reconocidos desde 1590. Muestre, por ejemplo, está la ley 89 de 1890, la cual seguramente van a hablar los expositores, porque es un hito o una piedra angular en ese reconocimiento por parte del Estado institucional hacia los derechos territoriales indígenas. Pero asimismo en esa historia, por ejemplo, en 1833 se expide la ley 84, que es nuestro actual Código Civil, que empieza a generar un régimen de propiedad privada implantado desde sistemas europeos, que aquí entra a chocar de alguna manera con esos derechos territoriales indígenas. La titularidad de los resguardos actualmente pues ha sido protegida y recogida constitucionalmente. Bueno, estas discusiones sobre la validez de esos títulos expedidos desde el siglo XVI hasta nuestra época no es nueva, ha sido una discusión que se ha dado en el tiempo. Por ejemplo, se dieron muchos litigios y pleitos sobre derechos territoriales indígenas que fueron adelantados por personajes históricos, por ejemplo Tupac Amaru, y asimismo vemos cómo hay decisiones, incluso instancias judiciales de alto nivel de la República sobre los reconocimientos de los derechos territoriales. En nuestra Constitución Política actual de 1991, los derechos indígenas y los pueblos indígenas tienen una protección constitucional reforzada, en la cual se le han venido reconociendo una vez más sus derechos territoriales, dentro de ellos, pues el derecho a que les sean protegidos y respetados los resguardos indígenas constituidos desde los siglos XVI y siguientes. Con esta breve introducción y pincelazo doy la palabra a Jairo Guerrero para que nos dé su punto de vista sobre esto, de qué manera se reconocían los derechos indígenas. Adelante, Jairo. Sí, buenos días. Primero un saludo a todos mis taitas, a todas mis autoridades, a todos mis hermanos de los pueblos indígenas, al doctor Fernando Mayorga, quien con él se adelantó una serie de trabajos, a Jennifer, a todos los compañeros. Y primero, en realidad, si miramos desde la llegada de los españoles y a partir de 1532, 1573, 1588, 1594, 1646, los españoles expidieron una serie de normatividades como la ley 54, o una serie de ordenanzas, la ley de Prado, la ley de Madrid, unas órdenes, a donde textualmente ellos decían dejar sus tierras heredadas y que no les falte para los indígenas, reconocer la propiedad de los indios de las tierras ocupadas y la posesión como un verdadero título de propiedad. Inclusive no se exigía ningún documento, el hecho nomás de ocuparlas y la posesión les daba el derecho a propiedad. Además se hablaba de la propiedad de los indios como una propiedad comunal. Y dice, se repartirán las tierras sin agravio de las que ocupan los indígenas. Dice, solo se puede repartir tierras que no estén ocupadas por los indígenas. Entonces hay toda esa serie de situaciones. Pero a raíz de la falta de mano de obra,
en 1561 la corona española asume la administración y el control de las tierras y instaura el procedimiento de reconocer la tenencia de la tierra a los indígenas a través de resguardos. Entonces, esa tenencia de tierra se daba unos resguardos en leguas, más o menos eran 3.500 hectáreas más ejidos y una reserva de páramo, pero eso apenas empezó a aplicar a 1591 aquí en nuestros territorios de América. Entonces, ya a partir de esa fecha, el mismo gobierno español dice que se escoge las escrituras castellanas en soporte de papel, sustituyendo las escrituras o el testimonio como prueba juris, jurisdiccional, ¿no? Y empieza a hacer el control de estas tierras a través de un corregidor o un protector de naturales y establece unos reconocimientos, amparos, composiciones y unas decisiones que se aplicaron tanto en la Real Audiencia de Quito como en la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Entonces, ¿qué hicieron nuestros taitas? A partir de esa fecha que tenía que ser por escrito y vieron que estaban usurpando sus territorios, muchos viajaron hasta España, otros viajaron a Quito y otros a Bogotá, y a donde a través de actos administrativos la corona española, mediante reales provisiones, mediante decretos, mediante amparos, mediante restituciones, mediante autos, mediante ordenanzas, mediante titulación, mediante declaratoria de eliminación de bienes amortizados, especialmente a la iglesia a través de cofradías que se entregaban tierras de las comunidades indígenas, mediante reconocimiento, fijación de posesiones, prohibos, sentencias, diligencias de alinderamiento, los pueblos indígenas tuvieron todos esos actos administrativos que les dieron la corona española. Todo a través de la República ya pasó de indígena contribuyente y se sigue reconociendo los derechos sobre la propiedad que dieron los españoles a los indígenas. Y se buscan vincularlos a la nacionalidad unitaria, abstrayéndose de la calidad de pueblo diverso y autónomo, y ahí hay un choque. Después ya vienen unos decretos, el 1820 de Simón Bolívar, donde da un reconocimiento de toda la legislación y los actos administrativos que dio la corona española hacia las comunidades indígenas. Inclusive eso, viene una ley de 1832 en su artículo 7 que dice que prohíbe la enajenación de las tierras de los resguardos. Después viene la ley 89, que en su artículo 7 sí es muy claro, dice: se establece como función del cabildo indígena protocolizar en las autoridades de su jurisdicción los títulos, documentos, pertenencias a la comunidad que gobiernan y custodien y hacen parte del instrumento público y se constituyen como prueba judicial. Entonces, además de esos documentos que tenían los indígenas, hicieron declaraciones extrajuicio, hicieron memoriales, testamentos y además los protocolizaron en la notaría y los registraron en instrumentos públicos. Eso sucede en el caso del pueblo de los Pastos. Entonces, hay suficientes elementos en ese sentido. Después ya viene en el siglo pasado la ley 200 de 1932, que fue la primera base de reforma agraria. Viene la ley 135 de 1961 de reforma agraria, pero en todos estos no se menciona para nada los resguardos de origen colonial. Viene la ley primera de 1968, tampoco se menciona los resguardos de origen colonial. La ley 35 de 1982 hablan de constitución de resguardos, pero no se mencionan los resguardos de origen colonial para nada. Viene la ley 100, la ley cuarta y la ley 30. Bueno, después seguimos de reforma agraria, a donde tampoco se habla de los resguardos de origen colonial. Hablaban de constitución, en primero la ley 135, simplemente de reservas. Lo dejo ahí para que en la segunda parte, en la segunda pregunta, voy a hablar lo del convenio y lo de la ley 160 y de los procesos hasta la actualidad. Muchas gracias, Jairo. Muy importante esa reconstrucción que nos haces de los distintos instrumentos en los cuales fueron reconocidos los derechos territoriales indígenas en las distintas épocas de la colonia y de la República. Doctor Fernando, ¿qué nos quieres compartir?
Primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me parece que este es un tema supremamente importante para el Estado colombiano y me parece que es tiempo de abordarlo con todo el rigor que se merece. A las dos intervenciones que me precedieron, tendría que hacerles algunas breves puntualizaciones. Eh, eh, Tal vez la primera, que se deja de lado ver que a finales del siglo XVIII las reformas borbónicas trabajan el tema de la propiedad territorial con unas lógicas distintas a las iniciales. Las lógicas iniciales fueron las de protección de eh, de las tierras comunitarias indígenas, en la medida en que habían sido determinadas por los visitadores tanto de la audiencia de Santa Fe como de la audiencia de Quito. Esto obliga a mirar el problema de la propiedad territorial indígena desde el siglo XVI, porque hay propiedades que se constituyen, que se reconocen de diversas formas por la corona castellana desde el siglo XVI y que van a llegar algunas hasta el día de hoy. Y digo algunas porque como he tenido ocasión de escribirlo en dos obras que ya se publicaron hace algún tiempo, el siglo XIX, al cual no se refirieron las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, Jairo solo hizo mención al decreto de Bolívar y a la ley de 1832 para dar un salto e irse hasta la ley 89. La verdad es que el lapso que va de 1832 a 1886 es definitivo para la pérdida de la territorialidad indígena en muchos territorios colombianos. Digo en muchos, no estoy diciendo en todos. Por eso el problema de la propiedad territorial indígena hay que mirarla caso por caso. ¿Y por qué hay que mirarla caso por caso? Porque en el siglo XIX, cuando el Estado republicano pretendió eliminar la propiedad territorial indígena, se le dio la competencia para regular la materia primero a las cámaras provinciales, por ejemplo, la Cámara Provincial de Popayán, la Cámara Provincial de Pasto, y segundo a los estados soberanos. Entonces, hay que mirar la legislación de las cámaras provinciales y de los estados soberanos para no incurrir en generalizaciones que son peligrosas desde el punto de vista de la propiedad territorial indígena. ¿Aló? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál Sí. es el objetivo? Estoy en la conferencia. Jairo, estás tu micrófono prendido. ¿Cuál es el objetivo de la legislación del siglo XIX? Liquidar la propiedad indígena. Entonces se puede preguntar, ¿se liquidó toda? Yo diría en parte. ¿Se liquidó de una manera completa? Por ejemplo, para entrar en el caso del resguardo de Cañamomo Loma Prieta, que lo conozco bien, se liquidó parte del resguardo, parte no, parte subsiste, pero eso obliga a un estudio caso por caso, que eso es lo que no hemos podido hacer. Y el estudio caso por caso requiere de 3 saberes, que son saber notariado, saber derecho registral y saber archivística. Este es un tema complejo. El tema complejo requiere un saber histórico jurídico por una parte, pero aparte de ese saber histórico jurídico,
Hay que sumarle el saber de derecho registral, el saber de derecho notarial y el saber de archivística. Entonces, es muy importante que en lo que hace a la archivística, las comunidades indígenas y la nación colombiana en general estén encima de la Superintendencia de Notariado y Registro para que se asegure la protección de los archivos, tanto notariales como registrales del país. Ahí están las claves para la solución del conflicto. Este no es un conflicto que se pueda resolver de una manera abstracta. 2 minutos. Este no es un conflicto que se pueda resolver de una manera abstracta. Es un conflicto que, como todos los conflictos de propiedad, el que yo tengo con mi vecino, el que un campesino tiene con el campesino al lado, es un problema que se resuelve mirando documentos, analizando documentos en un espacio temporal definido para resolver el problema. Entonces, yo invito a que las agencias del Estado que tienen que ver con este tema se den cuenta que no puede haber una solución general ni abstracta. Tiene que haber una solución concreta. Y a las comunidades decirles, parte de las propiedades territoriales indígenas se acabaron como consecuencia de la legislación del siglo XIX. Y otra cosa, señores, la totalidad del territorio no fue ocupado por la corona castellana. Fue ocupado, si acaso, un 20% del territorio. Un 80% del territorio quedó sin ocupar. Piensen en el Guainía, en el Baupés, en el Amazonas, etcétera, en el Putumayo. Parte de estos territorios se van a ocupar a principios del siglo XX. Ese es el tema de las caucherías. ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con la propiedad de los indígenas que no fueron tocados por la corona de Castilla? ¿Qué pasa con la propiedad de los indígenas que no tienen títulos en la Amazonía? ¿Esa tierra puede ser apropiada por los campesinos? Esas son respuestas que solo se dan en un análisis, repito, de historia del derecho, y yo llamo la atención de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de la necesidad de tener expertos en historia del derecho, en derecho notarial, en derecho registral y en archivística, para poder hacer un estudio completo y enfrentársele a los funcionarios del Estado con un saber bien definido y firme para no incurrir en errores. Muy importante sus puntos, doctor Mayorga, porque realmente estas discusiones sobre la propiedad generalmente son muy complejas en los temas documentales, de pruebas, de análisis. Usted hace un llamado de atención a que tiene que observarse caso por caso según su complejidad y que tiene que ser una visión interdisciplinaria, en la que intervienen no solamente análisis jurídicos, sino principalmente historiográficos, pero también geográficos sobre las discusiones. Y esto ocurre en los problemas de las disputas por la tierra modernos, ahora en estos que trascienden a varias generaciones y siglos. Creo que es bien importante su llamada de atención. Yo le quería pasar una pregunta a Jairo a propósito de ese vacío que usted nos ayuda a llenar sobre lo que ocurre en el siglo XIX, ¿no? Con la legislación en materia territorial indígena. Usted nos dice, hay distintas normas, digamos, este no es un encuentro jurídico ni experto, ni el tiempo nos da para profundizar, pero usted sí nos hace ese llamado de atención que la postura de la República en el siglo XIX apuntaba a liquidar los territorios indígenas, a la reducción, aniquilación casi por completo de esa diversidad cultural, lo cual cambia ya posteriormente después de los compromisos internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Yo también quería agregar otro elemento y es, por ejemplo... A ver, yo quisiera ahí hacer una precisión porque hay que poner las cosas en su justa dimensión. El primer congreso de Pátzcuaro en 1940 es un congreso definitivo para la reivindicación de la propiedad territorial indígena. No son compromisos internacionales, no son estas leyes que se hablan de derechos humanos de tipo general, no. Aquí hubo un compromiso fuerte a partir de 1940 con el respeto de lo que daba, de lo que quedaba y la constitución de resguardos nuevos
que se van a permitir desde la ley 135 del 61, pero fue un proceso de 21 años. Y en ese Congreso de Pátzcuaro, invitado por el presidente Lázaro Cárdenas, estuvo un colombiano que se llamaba Antonio García, a quien yo tuve la fortuna de conocer, un hombre brillantísimo al que el país no le ha dado todos los honores que merece. Él volvió a traer al espacio de la discusión intelectual colombiana el tema de la propiedad territorial indígena. Entonces, la obra de García Neiza hay que volverla a mirar. Muchas gracias. Otro elemento también que quería agregar para hacerle la pregunta a Jairo es el siguiente. Ya en el siglo XX empiezan a surgir con fuerza las normas agrarias y en nuestro país pues han adoptado distintas normatividades en materia agraria, donde ya se genera una destinación de tierras al propósito de cumplir con el acceso a tierras y dotación progresiva de tierras a pobladores rurales, y dentro de esas decisiones se hace la construcción de una figura jurídica como la de los baldíos, que son patrimonio que se habla que es público de la nación, y es una categoría en la cual empiezan a ser involucrados desde el Estado institucional colombiano todos estos territorios indígenas carentes de títulos de resguardo, digamos, eso complementando un poco la posición que nos planteaba Fernando. Entonces, Jairo, yo quería darte un minuto o dos para que complementaras, por favor, ¿cómo viste esa legislación del siglo XIX? Si tienes algo más que apuntar o algunos elementos que aportar a los planteamientos que hace Fernando. Sí, correcto. Mire, es que no solo el desconocimiento de los resguardos coloniales se dio en el siglo que habla el doctor Fernando Mayorga, sino en el siglo pasado. La ley 135 de reforma agraria simplemente referente a la tierra decía la constitución a través de baldíos, un concepto que para los indígenas no cabe, no existe, porque es una posición y ocupación y es una propiedad. Y después vino la ley 35, donde se dice constitución de resguardos, pero no se habla nada de resguardos de origen colonial. La ley 30 en su mismo caso. Apenas empezó a hablar de los resguardos de origen colonial a través de la ley 160, pero fue por el convenio 169 de la OIT, o sea, la ley 21 del 91, que obligó a sacar esa norma, y hubo una gran movilización social por parte de las comunidades indígenas y especialmente de los nazis y de los pastos, exigiendo que sus resguardos coloniales existen, y cumplieron todas lo que estaba establecido en la ley 89, y muchos de nuestros resguardos coloniales, ejemplo, podamos Cumbal, Ipiales, Túquerres, Huachucal, Colimba, todos estos resguardos adelantaron procesos muchas veces de reivindicación de esos territorios que les duraron 200 y 300 años. Y siempre la corona española le dio la razón a los indígenas, y está ahí unos escritos que le dicen: señor español, deje de molestar, deje de insistir, es por tercera vez que reconocemos, es propiedad de los indígenas. Entonces ha habido muchos procesos, y ya al mirar de que hubieron caciques nuestros que viajaron a España y dieron la orden especial de España y vinieron a hacer la delimitación de esas áreas de resguardos. Entonces, y apenas en el siglo pasado, en 1994, se expide la ley 160 en su capítulo 14 y en su decreto reglamentario el 2164 y recogido en el 1071, se habla apenas del reconocimiento de la existencia del resguardo de origen colonial y republicano, y establecen que dicen previa clarificación de vigencia de los títulos coloniales, pero es un absurdo que llevamos 25 años y no se reglamentó ese vacío jurídico de ese procedimiento para determinar la vigencia. Con eso aprovecho y entonces doy paso a la segunda pregunta, que tiene mucho que ver con lo que ya iba a pasar. Sí, correcto. Y por eso nosotros... La segunda pregunta es, ¿qué deber? Te la voy a formular para que también de una vez puedas pasar a hacer respuesta a esta pregunta. La pregunta para la audiencia y para que Fernando también la tenga allí en cuenta es, correcto. ¿qué deber tiene actualmente el Estado colombiano frente a los resguardos conformados en la época colonial o republicana? ¿Qué debe hacer para estos territorios? Dale, Jairo, sigue.
Sí, primero es lo que hablamos nosotros, que quedó un vacío jurídico. Se habla de reconocimiento de resguardos de origen colonial y es tan grave de que el Estado les da transferencias a todos los resguardos coloniales, transferencias de recursos de la nación, y que la ley lo establece muy claro, que son los resguardos reconocidos por el Estado. Y en este momento, pues quedó ese vacío jurídico y el decreto sobre calificación especial fue derogado por el decreto 1465. Y en ese decreto, podamos, las varias comunidades no estuvimos de acuerdo porque decían que había que acreditar la propiedad con títulos dados por el Estado colombiano como prueba y tengan su tradición sin perder la vigencia. Habló muy bien el doctor Fernando de que podamos los títulos que nosotros protocolizamos y registramos en instrumentos públicos, obedeciendo el artículo 7º de la ley 89. Ese registro que se daba, no hay una tradición correcta, apenas se está normativizando en la Oficina de Instrumentos Públicos en relación a eso. Entonces, y lo más grave es de que después de una serie de conversaciones y charlas y concertaciones, en el 2014 se protocoliza una adición al decreto 2174 de concertado con la Mesa Nacional, y el cual no se firmó. Y volvimos a la misma situación, pese de que se sacó el decreto 2333 sobre territorios ancestrales y tradicionales para darle seguridad jurídica y protección, y el 1953 sobre autonomía dentro de los territorios, o los territorios y los resguardos. Es bueno, podemos que nosotros, al hablar de territorio, es un concepto muy diferente. El territorio es un concepto más amplio que el resguardo. El resguardo es la delimitación. El territorio pues lo define muy bien el convenio, el mismo decreto 2164, que es un área amplia donde las comunidades indígenas desarrollan sus actividades culturales, sociales, políticas, posea o no posea la tierra, que es el concepto de territorio. Pues nosotros decimos, dentro del pueblo de los Pastos, el 100% de nuestros resguardos reciben transferencia. Nuestras escrituras somos claros de que son vigentes, cumplimos todo, y además dentro de nuestros territorios no existen consejos comunitarios, existen algunos colonos y alguna serie de situaciones que se han dado. Pero el gobierno también ha sacado unos decretos que son violatorios y han parado muchos de estos. El 1858 del 2015, a donde dice que hay que hacer una apertura de matrícula para los bienes baldíos, y considera de que los resguardos que obtienen títulos coloniales lo está considerando baldíos, que para nosotros esa figura no existe. Son posiciones y ocupaciones que a través de la corona española, donde se dieron esas normas, fueron vigentes, son vigentes y son propiedad. Entonces, en esa parte, pues para quedar muy claro, y además pues ha habido en lo que hablaba el doctor Mayorga, la ley 11 de 1821, ¿no? La ley sexta de 1832, ¿no? A donde decía que se prohibía la enajenación de tierras de los resguardos, que fue dado por 10 años, después se amplió el plazo a 20 años. Esos pues son unas normas que existen, que en un momento son favorables, pero ha habido también muchas normas y leyes totalmente desfavorables, ¿no? Hacia las comunidades y hacia este procedimiento de tenencia de tierra, como está hablando el doctor Mayorga. Bueno, Jairo, yo quiero intervenir para decir lo siguiente. No es adelante. que la ley 135 cree una categoría de baldíos, no, no, No. no. No es que crea una categoría de baldíos. La categoría de baldíos o bienes realengos existe desde la alta Edad Media y pasa a América. ¿Qué son territorios realengos? Los que por no ser propiedad de los indígenas pueden ser entregados a personas no indígenas, conquistadores, etcétera, etcétera. ¿Qué entrega la corona? La corona entrega lo que no es de los De los indígenas. indígenas. Uh-huh. Entonces, ese criterio es fundamental, sobre todo para la defensa de la propiedad territorial indígena hoy en la Amazonía.
hoy en la Amazonía, porque a mí me parece que muchas veces estamos mirando solamente nuestro problema, el de nuestra comunidad, el de nuestro pedazo de tierra, y no estamos viendo el de aquellos que no tienen voz. Yo me erijo aquí en defensor de los que no tienen voz, que son las comunidades de la Amazonía. Y entonces llegan allá los colonos, van a la Agencia Nacional de Tierras, piden una merced de tierra, estoy hablando como si fuera siglo XVI, piden, piden una Una adjudicación. diferencia no más de 5 siglos. Piden una adjudicación, sí, me traicionó la cabeza. Piden una adjudicación de tierras y los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras dicen, estos son baldíos y le podemos entregar esta tierra a esos colonos. A ver, indígenas, ¿dónde está su título? Imagínense si los Nucacmacú van a tener un título, por amor de Dios. Entonces, este problema hay que mirarlo en una larga duración. Cada siglo tiene su propia lógica. En el siglo XVI se puede hablar de mercedes de tierras, hoy no se puede hablar de mercedes de tierras. Cada siglo tiene su propia lógica, el siglo XVIII tiene su lógica, el XIX tiene su lógica, el XX tiene dos lógicas, una que va hasta 1940 y otra que va hasta el final, el siglo XXI tiene lógicas, pero por favor, estas discusiones, y Jairo ha dicho algo muy cierto, los funcionarios han hecho que el presidente de la República les firme decretos absurdos. ¿Cómo le van a sacar una matrícula a los baldíos si ni siquiera tenemos claridad sobre cuáles son los bienes apropiados? A ver, es absurdo. Entonces, Bueno, yo los voy a volver a reenfocar en la pregunta porque ustedes dos hablan en 5 el siglos y eso es enfoque, difícil en un webinar. yo lo que quiero decir es lo siguiente, hay que mirar este problema en un espacio temporal de 5 siglos y zona geográfica por zona geográfica. Bueno, pero Fernando, quería que me contara esa pregunta, ¿no? Como, entonces, actualmente, ¿qué debe hacer el Estado colombiano frente a estos resguardos? En Una concreto, ¿qué observación, debería hacer el Estado, Fernando? Jairo, espera, ahorita ya te doy la palabra. bueno. Primero, Fernando. Yo creo que el Estado colombiano tiene que enfrentarse a resolver problema por problema. En este momento, y lo digo porque tuve que ver en ello, sería interesantísimo que el Estado colombiano afrontara en serio y con conocimiento de causa en la Agencia Nacional de Tierras la clarificación del resguardo indígena de Cayamó Loma Prieta, porque eso nos va a dar pautas para ver posibles soluciones para otros espacios geográficos. Yo no estoy hablando de que nos va a dar, podría darnos soluciones para otros espacios y nos permite clarificar un problema social supremamente complejo. Entonces, me enfocaría a crear grupos de trabajo para los resguardos más sensibles, digamos unos 5, los pondría bajo la dirección de un experto que se llame Fernando Mayorga, porque es que aquí no se puede llegar a aprender, que es lo que les pasa a muchos funcionarios en el Estado colombiano. Esto es una cosa supremamente compleja y que involucra la vida de mucha gente para llegar allá, muchachos jóvenes, a aprender. No, bueno, yo quería, hablando de esa propuesta que hace Fernando, de que el Estado debería coger caso a caso y al menos este primero del que mencionas, que llamamos Loma Prieta, donde ya hay una sentencia de la Corte, donde ya hay un camino andado para poder aprender cómo se rehace, cómo se reestudia este procedimiento. Yo quería hacer también ese llamado de atención. Miren, según el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, hay registros de al menos 90 resguardos de la época colonial y republicana, que son de los que estamos hablando a propósito de estos procedimientos de los que venimos mencionando. Esos 90 resguardos están en todo el país, digamos, normalmente la discusión se conoce en Cauca, Nariño, pero los resguardos coloniales se reconocen o se reconocieron en Amazonas, Caldas, Cauca, Córdoba, Guainía, Huila, Nariño y Putumayo. Y son 90 que tendrían que ser objeto de este procedimiento. Yo le doy la palabra a Jairo, que querías complementar algo, Jairo, sobre qué debe hacer el Estado colombiano. Vea, Fernando,
En el artículo 69 de la ley 160 es muy claro que en territorios indígenas no puede haber adjudicación a terceros, solo para constitución o procesos de los resguardos, y por eso nosotros lo orientábamos a los compañeros de la Amazonía y esas zonas en base a ese artículo de ley, y además el concepto que determina el convenio 169, que es territorio, y el mismo decreto 2164 recogido ahora en el 1071, donde el concepto de territorio es el lugar habitual donde está asentada una comunidad de ascendencia amerindia, posea o no posea la tierra, pero ahí desarrolla sus actividades sociales, culturales y económicas. Entonces son territorios indígenas. En este momento no puede haber adjudicación, pero yo ahora en el otro punto les voy a dar unos ejemplos claros cómo el Estado se encarga de violentar eso y despojar y hacer traquiñuelas para poder hacer todo lo contrario. Entonces, en eso sí es muy claro las situaciones, y yo creo de que en eso tenemos una serie de elementos a través de la misma ley 21, a través de las sentencias, y los pastos tienen una sentencia más clara que la misma de Cañamomo, a donde les ordenan 2 años para formalizar todos los resguardos de constitución y de reestructuración, no solo para los resguardos pastos, sino en términos generales. La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia que acabamos de ganar y rectificado hace el 1 de junio por el tribunal, el concepto que le estaba dando de interpretación la Agencia Nacional de Tierras, que nosotros nos levantamos de la reunión virtual y mandamos una consulta y nos rectifican que es a nombre de nuestros pueblos, porque la agencia toma que solo son los 7 accionantes y desconoce a las 31 comunidades indígenas de los Pastos y Quillacingas. Y eso es para todo el pueblo y habla en términos generales. El gobierno, 25 años, que no ha sido capaz de formular un procedimiento para la clarificación de vigencia legal de los títulos, eso no es disculpa, es una obligación del Estado, y no solo de dotar los recursos y adelantar ese proceso. En un principio le dio 6 meses, después le ampliaron a 2 años para que entre a hacer la formalización de todos esos territorios. Eso que nos recuerda, Jairo, es muy importante. Yo quería comentarles también, desde que se hizo la ley 160 de 1994, donde está el artículo 84 ordenándole al Estado adelantar estos procedimientos de clarificación y vigencia legal de estos títulos de origen colonial y republicano, pues la gestión del Estado ha sido casi nula. Solamente un caso, 2 han sido finiquitados y de resguardos muy pequeños, y a partir de decisiones judiciales. En la actualidad hay al menos 3 sentencias que ordenan a la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad encargada de adelantar este procedimiento, de sacar adelante estos procesos. Entonces, ese camino creo que es un camino judicial, es un camino de un caso concreto que recoge también las recomendaciones de nuestros 2 expertos. Yo quería también aprovechar para invitar a leer el informe que estamos lanzando el día de hoy. Una vez acabe este encuentro, ustedes van a poder consultar en las redes de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas el primer informe sobre la seguridad jurídica de los resguardos indígenas de origen colonial y republicano, que estudia precisamente ese estado de cumplimiento, o más bien incumplimiento, en lo que tiene que ver con las acciones del Estado colombiano frente al reconocimiento de los derechos territoriales de los resguardos coloniales. Allí ustedes van a encontrar una descripción de lo que Jairo ha venido mencionando, de esos distintos momentos en donde se ha concertado desde los pueblos indígenas con el gobierno nacional, la adopción de procedimiento específico de clarificación para dar trámite a estos procedimientos, y en donde pues se ha venido frustrando. Asimismo, se habla de la situación de los estados, de los territorios de estas comunidades. Pero Jairo también nos complementaba algo que era importante mencionar, y es que obviamente las territorialidades indígenas tienen múltiples dimensiones y fórmulas, ¿no? Entonces está el territorio ancestral, y hablaba del decreto el decreto de protección de territorios ancestrales. Nos hablaba de los resguardos modernos, digámoslo así, o sea, los resguardos
como recordaba el doctor Mayorga, que han venido siendo titulados desde los 40 del siglo pasado. Y también pues está la figura de las reservas indígenas, que ese es otro capítulo que ojalá algún día podamos hablar, pero pues hoy estamos en este tema de los resguardos. Yo no puedo dejar pasar esta pregunta de qué debe hacer el Estado colombiano frente a este tema sin mencionar algo que seguramente es lo que genera interés en este momento de gran parte de la audiencia de este encuentro, y es el decreto o el borrador de decreto que está publicado en este momento en la página del Ministerio de Agricultura, que busca regular precisamente el procedimiento para lograr la clarificación revisar en el caso a caso concreto cuál es el valor y la vigencia actual de los títulos dados desde la colonia y la república a resguardos indígenas. Yo quería preguntar, Jairo, ¿qué opinas tú de este procedimiento, este decreto? Dinos cuáles son los 3 elementos principales que este procedimiento tiene para los pueblos indígenas y por qué es importante que el Estado colombiano lo apruebe. Luego le doy la palabra a Fernando para que también vaya pensando cuáles son los 3 elementos más importantes de este decreto. Sí, tiene varios elementos, ¿no? Primero, una de las partes de que se obliga al Estado colombiano, como decía el doctor Fernando Mayorga, que en la expedición de ese auto, de ese amparo, en esa época hubiera unas normas, es la que rige y regirá, no como pretendía el gobierno que sea a partir de la ley 160, o sea que nos bloqueaba y eso era gravísimo para nosotros. Y además nosotros en el decreto tuvimos mucho cuidado y se establecen unas 3 etapas, una etapa preliminar, una etapa inicial de instrucción y una etapa de cierre de decisión. O sea, de que en una primera etapa, que es una preliminar, que a donde se hace, y en todas estas etapas muchas veces se da protección y se da amparo, vamos a los terceros, ocupaciones de buena fe de que hayan dentro de los territorios. Y el procedimiento antes de toda cada una de estas etapas se inicia con acto administrativo y se cierra con un acto administrativo, que eso es una ventaja para tener, si cumplimos la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, y esos documentos se llevan y se pueden llegar y registrar hasta que no se culmine, pongamos la etapa del último proceso, que podría ser reestructuración, saneamiento o ampliación. En cada caso es diferente. Todos los casos son totalmente diferentes. Pero nosotros lo que miramos antes de que el decreto, nosotros pues lo hemos trabajado y miramos de que es una respuesta que se va a dar y posiblemente a unas aplicaciones de normatividad que está dando el gobierno, podamos la aplicación del decreto ley 1182 de la legalización de la propiedad de falsa tradición. En la mayoría de nuestras comunidades salen los títulos de particular de falsa tradición porque existe un resguardo de origen colonial. Pero mire qué hace la institución. Saca un oficio de septiembre del 2009, el INCODER, certificando que en Nariño no existen resguardos de origen colonial. Y la territorial saca de que no se están adelantando ningún procedimiento y no existen y no son territorios indígenas y legalizan más de 558 predios. Entonces eso es grave y pese que el mismo INCORA en el diciembre del 2003, mediante una resolución 1830, determina y saca una resolución determinando la clarificación de vigencia de los títulos coloniales de 17 comunidades de los Pastos en base a una licitación de un contrato, el 051, que adelantaron a nivel público y que les costó 100 millones y que están los documentos y está todo y hay un reconocimiento. Entonces hay una contradicción y además cuando se liquidó el INCORA se entregó 50,000 folios, se entregó expediente por expediente con todos los títulos coloniales y de las actuaciones que debían seguir, que era primero que se saque ese decreto para poder avanzar, que se determine la clarificación y vigencia legal de esos títulos. Entonces en eso estamos parados y la tutela nuestra es muy clara, dice de que se aplicará la normatividad o acto administrativo existente. En este momento, si no se firma el decreto, nos van a aplicar el 1465, que para nosotros es nefasto, nos acaban. O sea, desconocerían la existencia de esos resguardos coloniales y nos llevan
a situaciones de baldíos, que para nosotros ese concepto ni existe, porque son posiciones y ocupaciones que se tienen en las comunidades y además con documentos y elementos probatorios que están bien claros. Fernando, háblanos del decreto. ¿Cuáles son los 3 elementos más importantes de ese decreto en el que tú participaste como asesor de la Procuraduría? Sí, yo participé como asesor de la Procuraduría. Recuerdo que me senté al lado donde estaban los representantes de las comunidades y el asesor del ministro de Agricultura me preguntó que si yo O sea, pertenece. formaba, si yo representaba a las comunidades indígenas. Entonces yo le dije que yo representaba, que yo era asesor de la Procuraduría y en ese carácter representaba a la sociedad colombiana en su conjunto. ¿Te acuerdas, Jairo? Fue muy divertido porque finalmente logramos ponernos de acuerdo y conseguir después de 25 años un acercamiento a un procedimiento que no tendría que haberse acordado nunca, pero si querían acordarlo, pues se acordó de la manera más general posible y que simplemente abre la puerta para que la Agencia Nacional de Tierras forme los grupos de trabajo y se dedique a clarificar caso por caso, porque aquí vuelvo y repito, no hay fórmulas generales. Esto es como los enfermos. Puede ser que Jairo y yo estemos padeciendo de gastritis, pero la medicación que le dan a Jairo es distinta a la que me dan a mí. Y los dos tenemos gastritis. ¿De qué se trata? Se trata de que enfrentemos problema por problema. Y yo vuelvo y repito, Cañamomo, Loma Prieta está avanzado. Hay sentencia también en el caso de los pastos que Jairo comenta. Entonces, resolvamos estos casos, pero resolvámoslos técnicamente. Esto no puede ser con el último decreto. Es que el funcionario público tiene en la cabeza el último decreto. Un historiador del derecho tiene en la cabeza el primer decreto. En este caso, por tratarse de resguardos de origen colonial, el primer decreto es del siglo XVI. Entonces, uno no puede empezar por el revés. Por ahí salió un artículo que pusieron a circular esta mañana, creo que en las 2 orillas, un artículo donde 13 personas plantean una serie de reflexiones sobre los resguardos. Yo comenté cuando me llegó ese escrito que no estaba de acuerdo en el planteamiento, porque es que para abordar los resguardos de origen colonial el planteamiento tiene que ser histórico, no puede ser ahistórico. Este problema de los resguardos de origen colonial y la solución no nació en 1991 con la ley 21, no señores, esto nació en el siglo XVI. Eso nació en el siglo XVI y tiene etapas gravísimas. El siglo XIX es una etapa gravísima, catastrófica para la propiedad territorial indígena. ¿Vamos a permitir que el XXI sea otro siglo XIX? Muchas gracias, ¿O vamos a Fernando. esperar que la Agencia Nacional de Tierras haga la tarea como debe ser? Yo creo que esto es importante, ese llamado vehemente que hace siempre sobre la historia y bueno, siempre es grato hablar con un historiador porque obviamente los abogados somos inmediatistas, pero finalmente esa es la discusión que tenemos, ¿no? En el derecho hay un principio y es primero en el tiempo, primero en el derecho. Está el principio también de la confianza legítima, de los derechos adquiridos, ahí estoy viendo un tratado de baldíos, bueno. Y este tema hace que necesariamente para que el Estado colombiano pueda resolver y salir de este atolladero en el que estamos, tenga que tomar algunas decisiones efectivamente y esa lectura histórica es necesaria cuando se habla de la vigencia y la validez jurídica, los resguardos. Yo quería cerrar este segmento del decreto con una reflexión y es que estos obstáculos o estas dilaciones, esta frustración permanente que se ha dado, al menos mínimamente sobre los últimos 25 años, en torno al reconocimiento y protección de los derechos territoriales surgidos en la época colonial y
republicana, pues lo que generan es una violación a los derechos territoriales indígenas y que generan una inseguridad jurídica, no solamente a los territorios indígenas, sino a la sociedad en general. O sea, el problema de la negligencia del Estado colombiano en reconocer o en estudiar o en clarificar el valor y la validez que tienen estos resguardos es un problema que afecta a todo la institucionalidad, que impide adelantar proyectos, que impide ejecutar acciones, que genera una permanente discusión que no se va a saldar con el paso del tiempo, sino que como lo hemos visto en 6 siglos se profundiza y esto tiende a empeorar. O sea, en la medida en que más dilatación tenga esto en el tiempo, pues más complejidad hay social, ambiental, política, histórica frente a los derechos de los pueblos indígenas, pero también de las demás personas. Y yo quería pasar ya a la última parte porque estamos a 10 minutos de terminar este programa y no podía dejar de hablar de la tercera pregunta, que también es muy importante para la sociedad colombiana, y me imagino que en esta línea es que van orientadas las intervenciones que se estarán dando sobre el borrador del decreto que regula el procedimiento de clarificación, y es qué pasa con las otras personas que están allí en los territorios, especialmente cómo hacer para que el reconocimiento que el Estado colombiano tiene que hacer de estos territorios indígenas creados desde el siglo XVI hacia acá, no afecten a otras comunidades y más allá de eso a otras comunidades que son también muy vulnerables y que también tienen una protección constitucional reforzada, como son los pueblos afros, que son otra minoría étnica que tiene una gran importancia en nuestro sistema multicultural y diverso, pero también los pueblos campesinos, que son otro grupo poblacional diverso culturalmente hablando, protegido también por distintas instancias del derecho internacional de los derechos humanos y por decisiones aquí internas. ¿Qué hacer para que esto no se tome como que el Estado va a avanzar en restituir los territorios, pero generando despojos a otras poblaciones, ¿no? Porque finalmente no está permitido que los estados adelanten restituciones a despojados a partir de nuevos despojos, y en eso es legítima también todas esas preocupaciones que están planteándose distintas organizaciones campesinas, distintas organizaciones sociales en torno al decreto, a lo que esto implica, también la discusión de qué pasa con la propiedad privada que pueda tener una coincidencia o un traslape con estos territorios. Jairo, te doy 5 minutos para que des respuesta a esto. Prende el micrófono, Jairo. ¿Cómo hacer para que no afecte los derechos? Las propiedades privadas, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve esta tensión entre derechos? Dentro de las comunidades indígenas es muy clara, no se va a generar desplazamiento, ni despojo, ni nada, y como dice el doctor Mayorga, cada caso tiene que estudiarse. Totalmente son diferentes, entonces cada uno pues se mira si son actos de mala fe, actos de buena fe, y la idea es no generar ese perjuicio. Son hermanos nuestros y especialmente dentro de los territorios nuestros no existen comunidades afros, no tenemos ese problema. Dentro de los campesinos se mirará, porque ya les mencioné, hubieron 580 certificaciones del INCODER que por falsa tradición y simplemente por un oficio diciendo que no existían resguardos de origen colonial en Nariño y que no eran territorios indígenas, y legalizaron esa propiedad. Tenemos nombre por nombre y fueron actuaciones politiqueras, más que todo del director de ese tiempo, del INCODER, que nosotros denunciamos en su tiempo. Hay otras situaciones, son hermanos nuestros que muchas veces son indígenas, pero no se quieren identificar como un indígena, tiene que respetarse. Lo de la propiedad privada, si es legalmente, tiene que respetarse, tiene que llegar y hay una delimitación y ya ha salido y ha sido otorgado en forma legal, nosotros no podemos llegar a entrar. Y hay otras situaciones especiales sobre nuestros títulos. En este momento existen infraestructuras, existen ciudades, nosotros somos conscientes, reales, y existen titulaciones de otros resguardos. No podemos pretender ahora de que lleguen y anulen eso y seguir con esos procedimientos. No, es el caso de Cumbal, la escritura va hasta Río Mira, pero sobre ese territorio se han constituido 5 resguardos por ley 160 de los Aguá. No vamos a llegar y entrar a discutir eso.
Ipiales, está sobre el título. No vamos a entrar a discutir eso, pero sí vamos a pedir compensaciones. Y en la misma forma también tenemos que concertar ciertas situaciones porque no podemos generar que un despojo sea de buena fe o de mala fe, en ese sentido, no se le llegue y a través del Estado, que si fue el que cometió ese error, ese acto de mala fe administrativo, el Estado también genere esa compra y esa radicación o esa titulación o esa adquisición de tierras para esa gente. Muy interesante tu punto, Jairo, porque creo que esa es una decisión también pragmática, ¿no? Hay transformaciones, hay distintas situaciones que se están presentando y está también el escenario de la compensación, porque finalmente es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de los ciudadanos, dentro de ellos los derechos a la propiedad privada, por ejemplo, los particulares, pero también los derechos territoriales de los pueblos indígenas, de las minorías étnicas, también los territorios colectivos de los pueblos afros y Reconocimiento de también mejoras. el reconocimiento de mejoras y otro tipo de derechos reales también, ocupaciones y Ujú. demás, que ha generado también con una expectativa legítima frente a pueblos campesinos. Finalmente, esta es una situación en la que el Estado tiene como unas múltiples capas de incumplimientos de derechos de todas las comunidades y aquí lo clave y que tú haces ese llamado de atención con la experiencia puntual de los pastos frente al respeto al otro, frente al respeto a las otras comunidades indígenas, a los demás que están allí, a los cascos urbanos que se han venido gestando sobre sus territorios, pues creo que es algo que yo lo escuché en las discusiones que tuvimos internas en la elaboración del decreto y que me parece que esto ayuda también a entender un poco con más tranquilidad que lo que se busca con el decreto es generar un camino de seguridad jurídica para los derechos territoriales indígenas, que de paso también genere seguridad jurídica para los demás que puedan generar alguna controversia. Yo le doy la palabra a Fernando para que nos comente sus respuestas a esta última pregunta. Fernando, te doy 5 minutos. Muchas gracias, querida Jennifer María. Eh, Felicito a Jairo porque ese planteamiento que acaba de hacer me parece impecable. Sucede que la gente se mueve en búsqueda de tierras. Es un movimiento humano, ese ha existido a través de la humanidad. Y aquí, pues en Colombia ha pasado. Entonces hay que ver cómo en cada espacio territorial se presentaron las cosas para ver si hay buena fe, si hay mala fe. Ese tema de la falsa tradición es un tema supremamente delicado desde el ámbito del derecho registral. Hay que mirarlo con atención. Pero fundamentalmente, yo creo que tenemos que mirar y poner en la cabeza de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras que los problemas de los resguardos son gravísimos, pero más graves son los de las comunidades indígenas de la Amazonía hoy. Hoy esa tiene que ser una preocupación fundamental, porque o la Amazonía la cuidamos o la humanidad desaparece. Y la Amazonía no la van a cuidar los que cortan los árboles ni los que matan a las especies eh, eh, de mamíferos y de todo tipo, las especies animales, las van a cuidar nuestros hermanos indígenas de la selva. Entonces, ahí hay una prioridad, hay dos prioridades. Una, ir resolviendo mediante grupos de trabajo el caso de cada resguardo. Piensen bien, piensen bien, piensen en el departamento del Chocó, pónganse en la cabeza del departamento del Chocó, miren el mapa, piensen en la ley 70 del año 91 y piensen en las comunidades afrocolombianas. ¿No se habrán constituido muchas de esas propiedades sobre propiedades seculares indígenas? ¿Se tuvo en cuenta este problema en el momento de la constitución de esas propiedades? Entonces, se trata de llevar a conocimiento del Estado colombiano un conjunto de saberes para poder afrontar bien un problema que nos dé seguridad jurídica a todos. Yo te interrumpo allí, Fernando, porque en esa línea también hay varias preguntas en el foro. Lamentablemente estos espacios se hacen cortos porque si se hacen largos no tienen tampoco acogida y todos nos cansamos y es legítimo estar ante un computador, pero cuando se torna divertida la discusión, pues obviamente hay gente que está diciendo que si hacemos otro programa, bueno, vamos a evaluarlo.
Pero sí quería, a propósito de lo que estabas planteando de la seguridad jurídica, una de las personas estaba preguntando por qué en el decreto se incluye el tema de la propiedad privada cuando lo que estaba regulando era el tema colonial. Jairo lo había mencionado y Fernando también, porque básicamente esto es un litigio entre el pueblo indígena que alega la validez de sus territorios indígenas desde la corona y el Estado que le dé un reconocimiento. Esta es la primera fase. Y en esa primera fase obviamente no pueden afectarse a terceros. Tercero, ¿quién es? Todo aquel que pueda tener alguna afectación, traslape, evidentemente eso va a tener que ser objeto de un proceso después. Y con esto también doy respuesta a otra pregunta de las que se estaban planteando en el Facebook y era desde los pueblos de los pastos, dicen que no están de acuerdo con que se dé una reestructuración de sus resguardos. Y esto es una preocupación que también tienen los pueblos indígenas porque una vez se adelante la vigencia de los títulos coloniales y se identifica que son vigentes, que ese es el objeto de este decreto en borrador que se está discutiendo, después vendría el proceso de reestructuración, que es en el que sí efectivamente se mira caso a caso qué transformaciones que se han venido dando en esos territorios y qué debe hacer el Estado, si compensa, si sanea, en fin, distintas modalidades que el Estado tendría que asumir por sus deberes, no solamente de respeto, sino de garantía de los derechos, y no solamente de los derechos de los pueblos indígenas, sino también de los derechos de todos esos otros que pueden verse afectados, con una especial énfasis en los otros pueblos que son protegidos, ¿no? Los otros pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, los pueblos campesinos. Yo lamentablemente tengo que decirles que esta conversación tiene que cerrar porque el tiempo no es eterno. Les agradezco mucho a Jairo, a Fernando por sus Una palabras. aclaración, ¿no? Es que una aclaración en el sentido, podamos, si se determina que los títulos son vigentes, hay procedimiento de saneamiento, procedimiento de ampliación y reestructuración. Y si son vigentes, nosotros tenemos claro, por ahí hablábamos de reafirmación de nuestros títulos en el pueblo de los pastos, y para nosotros sabemos que la norma, la ley está establecida qué procedimiento debe continuar. Si nuestros títulos son vigentes, pues nosotros sabremos qué opción optar, y en este momento no puede ser reestructuración, sino otro. Bueno, yo cierro invitándolos a todos y a todas a que todas estas otras inquietudes y preguntas nos las pasen a la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Con mucho gusto quedamos a la orden. En nuestra página web pueden encontrar los datos o a través de este Facebook o demás pueden contactarnos, consulten el informe, pero también interesantes sus planteamientos y sus opiniones y esa es la función de la CNTI, asesorar en este tipo de discusiones. Muchas gracias a los dos. Camilo, no sé si quieras cerrar. Sí, Jennifer, muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Fernando Mayorga, a nuestro amigo y compañero Jairo Guerrero por este espacio, esta participación en ampliarnos un poco el conocimiento y también aclarar muchas dudas que se vienen tejiendo alrededor de los territorios. A Jennifer también por esa magnífica forma de llevar la discusión y por último a Contagio Radio por permitir este tipo de análisis que muchas veces no tiene tanto eco ni tanto espacio en otros medios. Los invito entonces para la próxima de hoy en 8, vamos a estar presentando nuevamente un informe muy importante para los pueblos indígenas y es el tema también sobre todo lo que estamos hablando se finaliza en diálogo. Y no olvidemos que los pueblos indígenas estamos abiertos al diálogo. El diálogo es el mecanismo sobre el cual podemos resolver cualquier clase de conflicto. Seamos indígenas, campesinos, estamos dispuestos a dialogar y a seguir construyendo país. Muchas gracias. Bye, bye.